En el cuerpo médico forense está Mercedes Mendoza. Muchas gracias, Débora. Muy buenos días. Porque salía el perito de partes, el doctor Méndez, hace instantes nada más, de aquí de la Dirección Pericial del Cuerpo Médico Forense, donde a las 10 menos cuarto de la mañana ingresó Jorge Mangieri, esposado, a cara descubierta. Bastante flaco, es que se lo vio bastante más flaco que en el último tiempo a Jorge Mangieri. Te decía, Débora, ingresó aquí 10 menos cuarto de la mañana para darle comienzo justamente a las pericias psiquiátricas solicitadas por el doctor Ríos, por el doctor Javier Feliciano Ríos. Bien temprano esta mañana, a través del doctor Pierri, nos enterábamos justamente que Mangieri se va a negar a someterse a las pericias psiquiátricas. Aparentemente en este momento se decidió tomar un receso, un cuarto intermedio, podríamos decir, porque salía hace instantes nada más el perito de partes, el doctor Méndez, como lo veíamos en pantalla. Tienen que decidir qué es lo que va a suceder, porque Mangieri se va a negar a someterse a las pericias psiquiátricas y concretamente qué es lo que va a suceder se decidirá a la tarde por parte del doctor Ríos. Ingresó en un móvil exclusivamente para él, de aquí del Servicio Penitenciario Federal, que está justamente aquí en la puerta guardando también la salida de Jorge Mangieri. Esto por un lado, a 1,5 cuadras de lo que es tribunales, porque por otra parte hoy en tribunales deben presentarse 3 personas frente al doctor Javier Ríos. En un primer lugar, la prima de la madre de Ángeles Rawson, hablamos la prima de María Elena, ella misma fue quien habría atendido el teléfono en la casa de Ángeles el martes durante la mañana, un llamado por parte de Mangieri preguntando qué era lo que había sucedido con Ángeles, si había aparecido o no. En un segundo lugar, prestará declaración también la empleada doméstica que vive justamente en la casa lindera, quien le comentó a su empleadora la situación de Jorge Mangieri, que ella debía pasar todos los días para llegar al trabajo por la puerta de Ravignani 2360 y que Mangieri en alguna que otra oportunidad le habría dicho cosas. Esto fue lo que escribió puntualmente esta mujer, Romina Rey, la empleadora de Dora Sandoval. Dora Sandoval va a prestar declaración durante el día de hoy frente al doctor Javier Ríos en tribunales. Pero en este momento se está decidiendo qué es lo que va a suceder con Jorge Mangieri porque se negó, por supuesto, a someterse a las pericias psiquiátricas. Débora. Muy bien, Mercedes, gracias. Y preguntarte, Mauro, bueno, vos lo habías anticipado, que era probable que esto sucediese. Yo te preguntaba por esto, que es un principio jurídico, sé que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, de modo que la pericia puede ser entendida en ese sentido, pero sí. ¿Cuánto tiempo se puede extender esta negativa constante por sugerencia de la defensa de declarar, de someterse a las pericias? A ver, de declarar eterno. El tema de las pericias tengo una duda, después lo vamos a consultar con algún abogado. Digamos, no es una prerrogativa, digamos, que tiene el juez. Sí, lo que pasa que, a ver, él manifestó, la defensa está diciendo no contestes. Entonces, no sé si en el tiempo, por eso después lo vamos a charlar seguramente con algún penalista, si esto tiene incidencia en la causa, es decir, si el juez lo deja sentado como alguna cuestión de decir, bueno, acá hay algo raro, una suspicacia, una carga probatoria contra Mangieri o no, o si simplemente queda sentado en el expediente que no se quiso someter a la pericia psiquiátrica. Pero, ¿sabes qué? Me parece que es importante la pregunta que vos hiciste hace un ratito, que tiene que ver con que, por un lado, la defensa le pregunta a Dominga Torres, cuando declara como testigo la empleada doméstica, por la condición sexual de Axel, instalan ellos el tema sexual en el medio de esta historia, y por otro lado dicen, Mangieri no va a contestar las preguntas porque son invasivas. ¿En qué quedamos? ¿La sexualidad es un tema invasivo o no es invasivo? Para Axel no es invasivo, y para Mangieri es invasivo. Yo te voy a repasar breve el contenido de lo que fue la medida del juez aquel día 15 de julio cuando ordena la pericia psiquiátrica. ¿Cuál es el contenido de la pericia que pide y por qué la pide? Dice textual el juez: practíquese estudio psiquiátrico por intermedio del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia respecto de la persona de Mangieri a los fines de determinar su perfil, conducta sexual y establecer sus vínculos afectivos, organizacionales, a nivel familiar, clima emocional, dinámica grupal, dinamismos intrapsíquicos, activados o potenciados en esa específica situación de interacción familiar, roles inconscientes estereotipados, trastornos sexuales de deseo sexual por aumento o por disminución de la excitación sexual, trastorno de la erección o impotencia y parafilias, trastornos de control de los impulsos, concepto de sí mismo, modelo predominante en la temática del poder y el dominio, circunstancias vitales actuales, modelo de masculinidad y autoestima. Todo esto pidió el juez para esta pericia. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué está buscando el juez con
con esta medida? Bueno, trata de establecer y sigue en la línea de tratar de establecer, en caso de ser Mangieri el autor, si se trató de un ataque sexual y cuál es el perfil de la conducta sexual de Mangieri. Ahora, me acaba de decir el perito de la defensa, terminó la pericia psicológica, se negó, son dos, una psicológica y una psiquiátrica. A la psicológica se negó, ahora están esperando al psiquiatra de parte querellante para hacer la pericia psiquiátrica, por ejemplo, psicológica y psiquiátrica. Para poder comparar el ADN hallado bajo las uñas de Ángeles se tuvo que peritar o tomar una muestra de Mangieri, ¿no es cierto? Tal cual, de sangre, que fue convalidada ayer por el juez de la causa. Entonces, digamos, la pericia psiquiátrica o psicológica no tiene el mismo rango, digamos, que la extracción, por ejemplo, de sangre. ¿No es una atribución, una obligación que tiene también él como imputado de someterse? Porque si no, él también podría haber dicho que no le saquen sangre, que no tomen ninguna muestra de su cuerpo, que no haya ningún cotejo de ADN. No sé. No me da la sensación que se tome en cuenta como una prueba de cargo. Pudo haber pasado que se niegue. El tema es que el juez ayer, y esto es importante, después vamos a hablar con algún penalista, estoy tratando de confirmarlo ahora mientras hablamos. Vos sabés que ayer el juez le dio validez justamente a la extracción de sangre. Porque la defensa cuestionaba, como parte de los pedidos de nulidad, que la extracción de sangre se hizo sin el control de la defensa. Y lo que dice el juez en la resolución de ayer, cuando rechaza todas las nulidades, es no. Había un defensor oficial, nunca se opuso y se le sacó sangre de modo legal. Y de modo legal se hizo la prueba genética de ADN. Ahí me está escribiendo otro abogado. Mirá, mucha gente que nos está viendo, no lo pueden obligar a las pericias, a ninguna clase de pericia. Me escribe Jorge Monastersky, abogado penalista. ¿Y eso debe tener que ver con este principio de nadie está obligado a declarar contra sí mismo? ¿Es por eso, digamos, porque la pericia se infiere que es un modo de exponerse? No lo sé, es una pregunto si leo la materia. En el cambio, me dice el abogado, en el tema del ADN es distinto, está en el código. Me hace la distinción entre la pericia psicológica, psiquiátrica y del ADN. Y la extracción de sangre, de una muestra. Pero bueno, es interesante la pregunta que hace. Si esto después, por eso lo charlamos al principio, si esto genera, por más que no esté obligado a hacerse la pericia psiquiátrica, si después genera en el juez algún tipo de, idea, sospecha de que está encubriendo, tapando algo el acusado y que no quiere contar. Después vamos a charlar, es interesante la pregunta. Bueno, hacemos los títulos y seguimos con este tema.